recursos en medio del desierto. Y qué bueno, yo necesito que todos aquellos que tienen en su corazón el servir a Dios, que tienen en su corazón el poder desarrollar el propósito por la cual fuimos creados, me regalen toda su atención. ¿Alguien aquí anhela servir al Señor con todo su corazón en diferentes áreas? Unos aquí, otros acá, otros en diferentes áreas. Pero Dios está uniendo un equipo de hombres y mujeres para poder establecer su reino, como lo cantábamos. ¿Cómo se va a establecer su reino? Encontrando a hombres que se sujeten a sus leyes, se sujeten a sus deseos y anhelen cumplir el propósito por la cual fueron creados. Amén. Entonces, nosotros hablamos hace un tiempo atrás, hace unos domingos atrás, acerca de un pan que le sirvió a un profeta para caminar 40 días y 40 noches. Hablamos de aquella mujer que en medio del desierto se le dio un pozo. Y hablamos también que muchas veces nuestra condición no nos permite ver que la solución está al frente y que Jesús está al lado, ¿verdad? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del árbol verde que endulzó las aguas, llamada Mara. Eso estuvimos hablando la semana pasada. Hoy quiero que conversemos de otro recurso en medio del desierto. Éxodo capítulo 3, verso 1. Dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo ¿de qué? Del desierto. Y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Así lo describe esta versión, la NBI. Es interesante porque no podemos perder de vista lo siguiente. Ustedes conocen la escritura y en algún momento recibieron esto en la escuela dominical, lo han leído, lo han visto en películas, etcétera. Pero muchos sabemos que Moisés tuvo que de alguna forma ser protegido por cuanto Faraón había mandado a matar a todos los niños recién nacidos, los pequeños, etcétera. Entonces se le ocurre a la mamá meterlo a una cesta y lo manda, y todos conocen la historia. Llegó y quien lo cría fue la hija del faraón. Entonces, este Moisés fue formado en las mejores, voy a poner para darme a entender, en las mejores escuelas y universidades de Egipto. Es decir, a Moisés lo formaron para ser un faraón. Aunque ustedes no lo crean, se le llamó príncipe. Él estaba preparado, lo educaron, lo formaron. Y es interesante, yo no quiero entrar en detalles, pero cuando la Biblia habla de que él tenía también, cuando se presenta Moisés delante de Dios, y una de las excusas que le propone a Dios del que no se sentía capaz de poder liderar a un pueblo o liderar un éxodo, habla acerca de su problema en hablar. Cuando la Biblia habla también en el libro de Números que Moisés, cuando estaba en Egipto, era hábil en sus palabras. Entonces la pregunta sería, ¿qué fue lo que provocó? Muchos han buscado cuál era el problema. Muchos se han atrevido y han dicho que a lo mejor era tartamudo. Otros probablemente que tenía un problema en sus labios. Pero en realidad yo, si me pongo a ver, puede que esté equivocado, pero yo lo que entiendo es que Moisés pasó por diferentes etapas en donde definitivamente tuvo que enfrentar ciertas frustraciones, shock en su vida, que fueron provocando en él en cierto modo quedar anulado. Fíjense que durante 40 años Moisés creyó ser el próximo faraón, pero de un momento a otro se entera de su origen.
Y entonces ustedes conocen la historia, defiende un hebreo, se enteran todos de lo que estaba pasando y tiene que huir. Y en su huida llega a Madián. Y ahí se encontró, todos conocen, yo estoy haciendo un breve resumen. Y entonces cuando llega ahí, llega a un pozo en donde 7 jovencitas estaban siendo atormentadas, las defiende, se enamora de una de ellas. Y después de haber sido un tremendo hombre preparado para ser un faraón, se encontró apacentando las ovejas que ni siquiera eran de él. Entonces paremos aquí. Es probable que nosotros en algún momento nos sintamos como se sentía Moisés. Pero yo le puedo garantizar de que Moisés tenía un grave problema. Porque él mismo no se sentía capaz de liderar. Él se sintió anulado. La frustración fue tan grande, aunque en medio de la frustración se encontró con la mujer de su vida. Decidió casarse, decidió tener 2 hijos, etc. Y entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es que trabajaron su orgullo. Y después de 40 años, él tuvo que ser formado. Miren, por favor, qué significaba para los egipcios habitar entre hebreos. Miren, por favor. Génesis capítulo 43, verso 32 dice: los egipcios no comían con los hebreos. ¿Por qué? Para los habitantes de Egipto era una abominación. ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos no solo descienden de Eber, sino los hebreos eran un conjunto de ciudades nómadas en lugares lejanos, apartados de la civilización. Y entonces todos esos grupos eran considerados hebreos, que más adelante la unión de ellos vino a ser el pueblo de Israel. Pero antiguamente fueron conocidos como hebreos. Entonces, para que no perdamos la línea, hebreos, israelitas y judíos eran considerados lo mismo. Por eso inclusive se habla de una carta que fue escrita y su nombre lleva por título Hebreos. ¿Por qué? Porque fue una carta dirigida para toda esa nación, para todo ese pueblo poder comprender el sacrificio de Jesús. Yo no voy a entrar en detalle porque ahí tendríamos que hablar mucho más. Pero si pueden ustedes imaginar, si Moisés fue criado como un egipcio y en su mente estaba que compartir con estos grupos era abominación. Ese era el chip, era la información que estaba en él. Entonces imagínense cómo él se sentía. Y un día, llevando las ovejas, las llevó al otro lado, al extremo del desierto. Es decir, tuvo que cruzar un desierto completo, que eso tiene una figura tremenda a nivel espiritual. Pero lo interesante, que al otro lado del desierto, mire lo que pasó. Estando allí ¿dónde? Allí donde, al otro extremo de ¿qué? Del desierto. Sí, estaba en la montaña, estaba en el monte Sinaí, pero toda esa región, ¿qué era? Un desierto. Estando en el desierto, estando allí, estando en medio de la nada, estando en medio de tal vez cuántas cosas, que inclusive, la Biblia habla, hermanos, y eso es un tema que vamos a tratar, habla de los peligros del desierto, ciertos animales o ciertas entidades que se mueven en el desierto. Ese es un tema que vamos a ver más adelante. Los peligros que uno corre cuando está en los desiertos, sobre todo si no está cubierto. Y en el caso de Moisés, estando en medio de eso, mire lo que ocurrió. El ángel del Señor se le apareció al otro lado del desierto. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue en otro momento? ¿Por qué Dios tuvo que permitir
que su corazón fuera tratado. Yo necesito explicarte esto. Miren, entonces allí, o estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Se dio cuenta de que había algo extraño. Entonces aquí nosotros podemos entender que en medio del desierto se encontró con algo sobrenatural. E inclusive quedó plasmado en el libro de los Hechos. Capítulo 7, verso 30. 40 años después, ¿en dónde? 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Entonces, noten por favor, durante 40 años fue formado como un tremendo egipcio. Pero después, cuando se fue al desierto, cuando se fue a Madián, ¿cuánto tiempo estuvo en Madián? 40 años más. Es decir, aquí nosotros podemos notar lo siguiente. Moisés durante 40 años pensó ser un gran personaje, ¿verdad? Pero 40 años pensó que no era nadie. Se olvidó de todo. Se olvidó de que era un líder. Lo formaron. Entonces yo necesito tu máxima atención sobre todos los que anhelan servir al Señor en este lugar. Yo creo con todo mi corazón que muchas veces Dios permite desiertos para que tú y yo podamos entender que no podemos iniciar un ministerio sin la total dependencia de Dios. Si yo arranco un ministerio y yo digo, pero tengo una profesión, tengo esto otro, tengo aquí, tengo allá, yo me puedo salvar. Un ministerio tiene que lanzarse cuando Dios lo llama, después de que Dios le dio a entender que sin Él no es nadie. Por eso, si alguien me está viendo a través de internet y probablemente han pasado años, no ha fructificado, le ha costado, pues muchas veces Dios permite esas frustraciones o entre comillas fracaso para podernos dar a entender que no somos nada sin Él. Después de 40 años se le apareció el ángel. Después de que ya el tipo entendió que ni pensaba en Egipto. Pero la pregunta sería, ¿cuántas veces él pasaría pensar que yo comía lo que quería en la casa de mi madre? ¿Sí o no? Cuando lo mandaba a Jetro, anda a buscarme eso por favor. Cuando él era el que daba las órdenes, ¿verdad? Es decir, muchas veces nosotros tenemos que, Dios nos hace pasar por desiertos para poder comprender que sin la ayuda de Dios no podemos ni somos nada. Decimos amén. Yo siempre he creído que más allá de lo que pude haber aprendido al escuchar grandes ministros en Guatemala, yo siempre resalto que Dios me enseñó a depender de Él. Yo creo que ese es el aprendizaje más grande. A veces Dios permite ciertos fracasos, pero aún esos fracasos tienen un propósito. Evidenciar en nosotros que no podemos estar sin Él. Entonces, en este caso, se le aparece el Señor al otro lado del desierto después de ¿cuánto tiempo? Después de 40 años. Entonces tengo una pregunta. ¿Qué edad tenía Moisés para ese entonces? ¿Cuánto? 80 años. ¿Qué había en su mente? Esperar. Después de tenerlo todo, pasó a ser un empleado de su suegro. Entonces los niveles de frustración, ¿cómo los manejaría? Tan fuertes fueron que él mismo no se sintió capaz de liderar. Él mismo no se sintió capaz. Primero,
porque él sabía lo que significaba estar en Egipto y la fuerza que tenía el faraón. Entonces avancemos. En el verso 3 dice: cuando vio que la zarza no se consumía, cuando vio que la zarza estaba pasando algo sobrenatural, pensó, quise utilizar esta versión: ¡qué increíble! ¡Qué impresionante! Miren este milagro impresionante. Y se quedó observando. Pero no solo se queda observando, sino que él dice: voy a ver por qué no se consume la zarza. Paremos aquí. Aquí se empieza a poner interesante el tema. La zarza no se consumía. ¿Qué llevaba a cargo de qué iba él? De las ovejas de su suegro. Entonces llevaba las ovejas de su suegro. Y por un momento, cuando llevaba las ovejas de su suegro, ¿qué vio? Una zarza que no se consumía. Entonces, cuando llegó, la observa, se olvidó por un momento de las ovejas. Y él decidió acercarse. El tema es el siguiente: nuestra actitud frente a lo sobrenatural, frente a lo que Dios nos está mostrando, va a determinar cosas muy grandes, y ahora lo vamos a ver. Muchos saben que Cristo es lo más grande, ¿sí? Pero no todos se acercan a verlo. Muchas veces hemos visto milagros en nuestra vida, y hay mucha gente que solo le gusta el show, le gusta ver el espectáculo, pero no está dispuesto a acercarse más. ¿Sabes por qué? Porque el acercarse más significa dejar por un momento las ovejas. Las ovejas representaban una responsabilidad. Las ovejas representaban un sustento para él. Las ovejas representaban su función como pastor literalmente en ese momento. Pero hay algo que te tengo que decir de parte de Dios y quiero que me regales tu atención. Dios muchas veces quiere que todo lo que tú y yo hacemos, nuestros estudios, nuestro trabajo, a veces le pongamos una pausa y nos acerquemos un poquito más. Nunca pongas como excusa. ¿Sabes por qué? Porque si Moisés hubiera puesto como excusa y hubiera dicho: no, si me acerco las ovejas se me van a dispersar. Si se hubiera puesto a pensar eso, hubiera perdido la oportunidad de una revelación impresionante. Entonces miren por favor, cuando el Señor, ¿qué dice ahí? Vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: ¿qué? Tengo una pregunta. ¿En qué momento le habló? ¿En qué momento? ¿Cuándo le habló? Ustedes tienen la respuesta. Cuando él se acercó. Hay muchas personas que solo ven la gloria de Dios de lejos, pero mientras no estés dispuesto a acercarte, él no te va a hablar. Por eso que no solamente es verlo, sino nuestra actitud de acercarnos va a determinar que él comience a hablar. Mira por favor cómo, qué tremendo es que tú y yo no solo veamos al Señor, sino que nos acerquemos a él. Entonces miren lo que dice el Salmo capítulo 11, verso 4, dice: el Señor está en su santo templo. Dice: el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, Dios sí está preocupado en saber lo que piensas. Es decir, Dios sí interpreta tu intención. Tú y yo podemos aparentar algo, pero Dios examina tu vida. ¿Cuál es tu intención? Y ¿por qué? Porque cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le habló, conoció su
intención, su corazón. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿qué nos motiva a venir a la iglesia? Yo necesito que tú me regales tu atención. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Es porque alguien te invita? ¿Es porque alguien te lleva? ¿Es porque tienes que ir? ¿Sabes por qué Dios no te ha hablado? ¿Verdad? ¿Ya te diste cuenta? Dios no le va a hablar a alguien que solo mire de lejos. Dios le va a hablar a alguien que toma decisiones de acercarse. Dios examina tu corazón. ¿Por qué? Porque podemos estar viendo el espectáculo, pero de lejos, no cerca. Viendo como otros son bendecidos, contemplando la zarza, pero no estás dispuesto a dejar por un momento tus ovejas. Es impresionante, y yo quiero que a mí me impresiona mucho. Yo no estoy en contra, y yo oro y bendigo a todos los jóvenes que estudian, que se preparan, que trabajan y todo. Pero nunca un trabajo, nunca olviden esto, nunca una añadidura te puede robar lo más importante: tu relación con Dios. No puede Dios adaptarse a tu vida. Tu vida se tiene que adaptar a Dios. Es diferente. Ahora, eso puede significar o representar muchas cosas. Entonces miren por favor cómo muchas veces caemos en errores. ¿Por qué es que Dios no nos habla? ¿Por qué es que Dios no nos da milagros sobrenaturales? Porque uno quisiera que en la madrugada estuviera el Señor al lado, que un ángel se te apareciera cuando vas manejando, o que Dios te hablara directamente lo que tienes que hacer. Todos quisiéramos eso. Pero Dios no te va a hablar mientras no vea una actitud de parte tuya de acercarte. Que no solamente mires de lejos la zarza, sino que tengas la actitud de acercarte, porque Dios examina. Ahora, miren por favor, ¿por qué es que Dios bendijo tanto a David? ¿Por qué es que Dios, a pesar de que David había cometido errores y pecaba, por qué es que Dios bendecía tanto a David? Miren por favor la actitud de él. En el Salmo 26, capítulo 26, verso 2 dice: examíname. Estaba desafiando David a Dios. Examíname, Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Ahora, tengo una pregunta que hacer. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle: Señor, examíname? Yo soy sincero. Uy, es tremendo. Porque tendríamos que analizar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Cuál es mi motivación de ser un líder? ¿Cuál es mi motivación para danzar? ¿Cuál es mi motivación para tocar un instrumento? ¿Cuál es mi motivación para predicar? ¿Cuál es mi motivación para ser pastor? ¿Cuál es? Porque eso es demasiado importante, que nosotros podamos escudriñar nuestros corazones y poder identificar nuestra intención. ¿Por qué es que vamos? ¿Cuál es la motivación? Entonces ahí estaba David y le dijo: Señor, examíname, escudriñame, mira mi mente, por favor, entra a mi mente, escudriña mi corazón. Dios lo puede hacer. Pero él se lo estaba pidiendo. Pero solo alguien que está muy seguro se atreve a decirle eso a Dios. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué viniste esta mañana? ¿Por qué vinimos? ¿Porque hay que venir? ¿Porque había que cumplir? ¿Cuál es la motivación? ¿O porque realmente no te conformas con solo ver su gloria, sino quieres entrarte a ella? Esa es una pregunta. Esa es otra pregunta. O sea, nosotros debiéramos de venir a un culto siempre con una intención. Y claro de por qué es que vamos a un culto. Y no despertarnos en la mañana: es domingo, hay que bañarse el niño, por favor despierten, vamos rápido, arreglémonos, nos vamos, toda la iglesia. Hoy es ¿y qué día es hoy? Domingo. Es culto. Sí, verdad, se me había olvidado. Pero el Señor conoce mi corazón, ¿verdad?
como que súper espiritual. No necesitas ir a la iglesia. No necesitas ir a dar gracias. Por eso es que no te habla. Por eso es que no te va a hablar. Dios no le habla a los que solo contemplan su gloria de lejos. Dios le habla a los que se quieren acercar. Porque Él examina nuestras vidas. Por eso que una persona que se acerca sinceramente a Dios, obviamente para esa persona el evangelio es diferente. Su nivel de revelación acerca de Dios es otra cosa. Hermano querido, tú no eres del montón. No te conformes con ser parte del grupo. Tienes que buscar más. Nadie está tan cerca de Dios que no pueda acercarse más. Nadie. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque si alguien cree saberlo todo, o si alguien cree que ya se encontró y no hay más, está limitando a Dios. Es decir, no se encontró con Dios, porque el Dios a quien tú y yo alabamos no tiene límites. Es infinito. Vamos a pasar una eternidad conociéndolo. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces tu actitud, o sea, claro, qué rico, ¿verdad? Nos enfermamos, ahí sí vamos. Tenemos un problema y ahí sí buscamos. Y clamamos misericordia. Y Dios, dentro de su misericordia, ¿qué hace? Responde. Pero el nivel de gloria, el nivel de revelación que tú y yo vamos a tener de Dios va a depender de cuánto nosotros nos acerquemos a Él. Por eso, examíname, oh Señor, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. La pregunta sería, ¿quién se atrevería esta mañana a decirle eso a Dios? Escudriña mi mente, escudriña mi corazón, y te encontrarás con un hombre genuino que anhela buscarte. Porque nosotros, perdónenme, porque nosotros podemos tener una apariencia de cristiano, ponerme una corbata, agarrar una Biblia, ponérmela debajo del brazo y demostrar a todo el mundo que soy un buen cristiano. Pero la pregunta del millón, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué me motiva? ¿Por qué es que yo voy? Por costumbre. Qué duro. Voy a la iglesia porque esta iglesia es la que aquí nacieron mis padres, aquí nazco yo y aquí muero yo. ¿Tradiciones? Qué aburrido. Eso no es así. Esto es mucho mayor. Dios no es una iglesia, no es un templo. Dios es Dios. Entonces de Él estamos hablando. Dios no se limita a una misión. Dios no se limita a un ministerio. Dios es demasiado grande. Por favor, mis queridos hermanos, no limitemos a Dios. Dios es muy grande. Dios es muy grande. Si tú solamente lo estás buscando porque necesitas una sanidad, porque necesitas un milagro, porque necesitas, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Porque Dios es misericordioso. Vas a encontrar lo que estás buscando. Pero vas a perder la gran oportunidad de descubrir realmente quién es Dios. No todos lo descubren. No todos. Definitivamente. No todos. Yo espero y anhelo con todo mi corazón que todos los que estemos en este auditorio y los que nos están viendo a través de internet dimensionemos quién es Dios. Y no que vengamos a un culto por cumplir. Y no que seamos espectadores de la gloria de Dios, pero lejanos. No hasta aquí nomás, de ahí para allá es fanatismo, fanatismo. ¿Sí? Tampoco hay que exagerar, la familia primero. Son términos que ustedes van a escuchar siempre. Está bien. Miren, ¿saben qué yo hago? Yo respeto un montón eso. Pero yo creo que el orden es Dios, la familia y lo que tengo. Es lo que yo entiendo. ¿Por qué? ¿Quién me dio a mis hijos? ¿Quién me dio a mi esposa?
¿quién me da lo que tengo? Por favor. Entonces, ahí es donde yo tengo que comprender. Fíjense el pensamiento de Abraham. ¿Qué fue lo que lo motivó a ser capaz de sacrificar a su hijo? La Biblia lo dice. En Hebreos capítulo 11, verso 17, dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para levantarlo aún de las cenizas. Qué tremendo eso. Es decir, que Moisés siempre, se me cruza este Moisés que anda en todas, ¿va? Pero Abraham, ¿por qué él tenía la plena convicción de que si él sacrificaba a su hijo? Miren en lo que él pensó, por favor. Miren, regálame tu atención. Mira lo que él pensó. ¿Podría buscarlo? No andas con tu compu. No andas con tu compu. Búscame por favor Hebreos capítulo 11, verso 17. ¿Lo pudieras buscar tú? Si me pueden ayudar. Hebreos capítulo, porque es importante que lo mencionemos. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Hay una versión interesante. Léelo, Juanca, o cualquiera de los dos. Dice, Hebreos 11:17 dice, Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe Abraham obedeció, él ya tenía las promesas de Dios. Perdón, pausa. Sí. Él tenía ¿qué? Punto 1. Guardémoslo ahí. ¿Qué tenía? Las promesas, sí. Verso 18. ¿Quién le había dicho, por medio de Isaac vendrán tus descendientes? Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Paremos. ¿Qué sabía? Hay una versión que dice de entre las cenizas. Búsquelo si tienes His Word. Entonces, miren por favor. Cuando Dios le pidió a Isaac, se lo ofreció. Él en su mente siempre estuvo sacrificarlo. O sea, en su mente nunca estuvo el no hacerlo. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? O sea, ¿qué pensó él? Él pensó, me va a detener un ángel, me va a hablar. ¿Qué pensó? ¿Cuándo Dios iba a actuar? Después, cuando ya estuviera muerto. Entonces, miren por favor el nivel de fe de Abraham. Es decir, cuando lo fue a sacrificar, él decía, yo lo voy a ofrecer, sí, pero Dios me dio una promesa. Miren, qué tremendo, Señor, dame la gracia para trasladarlo. Miren qué tremendo. ¿Por qué? Porque Abraham pensó en la promesa de Dios. Y dijo, pero si Dios me dijo que me iba a dar una descendencia por medio de él, entonces significa que si yo lo mato, lo va a resucitar y lo va a levantar de entre las cenizas. Lo hago. Por esa razón que fue considerado el padre de la fe. Por eso fue considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque era tan grande el concepto que él tenía de Dios, que sabía que Dios tenía el poder para levantar a su hijo de entre los muertos. Entonces, por eso nosotros podamos entender. ¿Por qué le comento esto? Porque un papá metido con Dios, sí o sí sus hijos van a ser bendecidos, aunque no estén en la iglesia. Pero cuando un padre comienza a poner a su hijo primero y deja a Dios de lado, o pasa no está entendiendo el propósito, no está entendiendo el plan. Después lo vamos a ver. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Nada puede ser más importante que Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios es lo más grande, Dios no puede sanar a tu hijo si está enfermo. Dios no tiene la capacidad para enderezar los pasos de tu hijo. Por supuesto.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la plena certeza de a qué Dios es al que estamos alabando y adorando. Amén. Bueno, entonces no solo vio la zarza de lejos, se acercó. Y cuando se acercó le hablaron. Y él contestó: heme aquí, ¿qué ocurre? Entonces el Señor le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa, o es un lugar santo. Paremos aquí. Él ya estaba en otro lugar, estaba entrando a otra esfera. Porque los lugares en donde Dios está, ¿qué pasa con los lugares donde Dios se manifiesta? ¿Qué ocurre con ese lugar? Es santo. La palabra santo significa apartado. Entonces aquí yo necesito que tú me regales tu atención en este punto. Y es que nosotros podemos notar que donde Dios se manifiesta, se necesita cierta reverencia. ¿Por qué? Porque Moisés traía su calzado, vio la zarza, no solo se quedó como espectador. ¿Qué hizo él? ¿Y quién vio que él se acercaba? Y Dios le habló. Y parece que se iba acercando demasiado. De tal manera que al ver que él se iba acercando, le dijo: para. Ya el lugar donde estás entrando es santo. Para poder accesar a esta nueva dimensión, ya necesitas ¿qué? Quitarte el calzado. Entonces note lo siguiente: en medio del desierto se encontró con la zarza. Mucha gente puede ver milagros. Hay gente que ve milagros y no es cristiana. Hay gente que reconoce a Dios en su vida por los milagros que han ocurrido y no es cristiana. Es decir, que el que alguien vea milagros y cosas sobrenaturales no es garantía que conozca a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, porque yo me he encontrado con personas en la vida, y yo estoy seguro que tú también te has encontrado con personas: no, si yo sé que Dios existe porque yo cuando era pequeño me pasó esto y me pasó. Y hay personas que tienen experiencias sobrenaturales, pero no se acercan. En el caso de Moisés, miren por favor, no solo vio el milagro, se acercó y Dios se dio cuenta que se estaba acercando. Y cuando él ya iba más allá, le dijo: aquí, para poder accesar, aquí, ya en ese momento, si ustedes lo notan, ya él estaba escuchando la voz de Dios. En primer nivel, vio un milagro. En segundo nivel, escuchó la voz. Pero ya en el siguiente nivel, ¿qué le pidieron? Que se quitara el calzado de los pies. ¿Por qué? ¿Por qué le pidieron eso? ¿Por qué le pidieron que se quitara? Porque aquí ya entramos en algo en un campo ya un poquito más profundo. ¿Por qué razón? Número uno, lo primero que tenemos que entender es que nuestro caminar representa algo espiritual. No es una casualidad que Jesús haya hecho algo muy poderoso. ¿Se recuerdan cuando Él le lavó los pies a sus discípulos? Y se recuerdan que cuando Él le lavó los pies, había uno que no quería lavarse. Entre vergüenza y decir: ¿cómo es posible que Jesús me lave los pies a mí? Eso es denigrarlo. No, es porque es su mente, ¿verdad? No, ¿cómo puede ser posible? Y entonces Jesús le dijo: muy bien, si tú no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces báñame completo, le dijo. Tampoco va. Pero eso dice la Biblia. Y entonces le lavó los pies. ¿De qué? ¿Por qué le lavó los pies? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué el sacerdote, para poder llegar al lugar santísimo, se tenía que lavar las manos y los pies? ¿Por qué? Esa era una ley para poder entrar al tabernáculo. Porque nuestros pies, el calzado de nuestros pies, tiene polvo, es sucio.
Y no solamente es el tema del polvo sucio, sino que el polvo en la Biblia representa maldición. Dios maldijo la tierra, ¿se recuerdan? Y por esa razón, el polvo representa, ¿se recuerdan cuando le dijo al hombre, por cuanto has desobedecido, por cuanto pecaste, volverás? ¿A qué? Al polvo. Pareciera que el polvo es algo degradado, representa maldición. No voy a entrar en detalle por cuestión de la hora, qué es lo que representa el polvo, pero era importante para poder accesar a ese lugar, quitarse el calzado. No solamente un acto de obediencia, sino que eso representa, escúchenme por favor, eso representa también la administración. Yo necesito limpiar mis pies para subir mi nivel. Pero ¿qué ocurre? Está bien, está bonito, vio la zarza, se acercó, pero en el momento en que le pidieron que se quitara el calzado, él podría haber dicho, no, hasta aquí no mames, y haberse ido. Primero, número uno, hay gente que solo ve los milagros y las maravillas de Dios de lejos. Son espectadores, pero no participan, no entran, no se meten. El meterse ya te van a exigir un nivel mayor. Quítate el calzado, límpiate los pies, lávate, ministrate, arranca esto si quieres accesar a un nuevo nivel o a una dimensión distinta. Y aquí viene el punto, porque el punto más impresionante está por venir. Resumo, la zarza al otro lado del desierto se acerca, Dios lo ve, lo examina, le habla y le dice, quítate el calzado, porque ya el lugar donde estás accesando es santo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿tú eres espectador o te estás metiendo? ¿Tú estás viendo lo que Dios está haciendo de lejos o eres parte de esto? Es una buena pregunta. ¿Eres parte de esto? ¿O solo 5 o 6 personas de la iglesia están en otro nivel? Si toda la iglesia entrara, que a la escoba en esta ciudad. De verdad. ¿Sabes por qué? Porque los que logran entrar a ese nivel se vuelven libertadores. Porque de ahí Dios le reveló la estrategia a Moisés para liberar al pueblo. Y quedó la escoba. Y le puso un montón de trabas. Mira, mira qué tremendo. Le dijo, no, no me van a creer. Y le dijo, ¿qué tienes en la mano? Un palo, una vara. Tíralo a la tierra, tíralo al suelo. Y lo tiró y se convirtió en culebra. Ustedes conocen la historia. Entonces aquí viene un punto interesante. Ese palo le servía para apacentar las ovejas, para dirigirla, ¿o no? Paremos. Ese palo que representaba nada, escuchen por favor, pero era el único recurso que tenía en ese momento. Entonces yo tengo algo que decirte. Dios siempre que te llame va a usar a tu favor lo que tienes en tu mano. Me cuesta hablar en público. No me van a creer aquí en Cauquenes. No. Si te pones a pensar en eso, jamás serás un libertador. Y lo que Dios está buscando son hombres y mujeres que vengan a libertar a las personas que están allá afuera. No me van a creer. Si yo voy con el alcalde y le predico de Cristo, no me va a creer porque parrandeamos juntos. Tremendo. Pero una persona que se mete a esos niveles espirituales, todo lo que está a tu alrededor, Dios lo va a usar poderosamente. Con esa vara hizo milagros en Egipto. Con esa vara se abrió el mar. Con esa vara salió agua de una roca. Y podríamos dar una serie de temas de todo lo que hizo Moisés con esa vara. Impresionante.
De ahí surge otra secuencia de temas o otra serie de temas. Todo lo que ocurrió con esa vara. Es decir, tú no necesitas más que lo que tienes para ser un libertador. Me estoy dando a entender. Necesito yo tener esto para poder. No necesitas nada más que lo que ya tienes. Entonces, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo, es apartado. Tienes que limpiarte, tienes que quitarte esto. Ahí es donde la mayoría ya no entra. Muchos se conformaron solamente con ver. Otros un poquito más atrevidos se acercaron. Pero cuando le pidieron que tenía que perdonar, cuando le pidieron que tenía que sanar ese polvo ahí, no, hasta aquí ya no. Hasta aquí ya no. Cuando le dijeron, tienes que buscar ayuda, porque el rencor, la murmuración, ¿sí?, no te permiten accesar a ese nivel. Tienes que limpiarte tus pies. Ahí ya no estamos dispuestos. Y por eso muchos llegan hasta ahí. Y por esa razón, ¿por qué? Porque no somos capaces de ministrar nuestra alma. Esto que estamos leyendo es bonito, pero trasladémoslo a la realidad. Tengo una pregunta. ¿Eres de los que ve la gloria de Dios de lejos? ¿Eres espectador? ¿Te conformas con solamente sentir ciertas cositas? ¿Te gusta tal canción? ¿Pones conciertos de alabanza en tu casa? Horas en todas tus comidas, horas antes de salir, tienes una vida normal. ¿Ves la gloria de lejos? ¿Ya tomaste decisiones para acercarte? Ya Dios empezó a inquietarte y a decirte, tienes que arrancar esto porque yo quiero usarte. Aquí se pone interesante el tema. Por eso, ¿de qué grupo eres? ¿De los que espectadores que vienen a los cultos los días domingos y ve como los jóvenes, los hermanos, los predicadores, tuvo bonito el culto y pasan los meses, pasan los años? Y estás siendo un espectador, sientes bonito, pero no sueltas tus ovejas, porque tus ovejas son tu seguridad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estás viendo la gloria ahí o ya te estás acercando? Por eso yo bendigo en el nombre de Jesús a los que vienen a este lugar sin ninguna otra motivación más que Cristo. De verdad. Yo los bendigo, me bendice mucho verlos a ustedes dos jovencitos que los he visto cuando vienen con su familia, pero también los veo cuando vienen solos, porque ya no necesitan estímulos, porque su única motivación se llama Jesucristo. Una persona que tiene realmente clara su convicción no necesita que su familia vaya o no vaya. Dios permita que vayan todos, pero ya no lo necesita. Una persona que realmente tiene una relación personal con Dios no necesita que otros lo busquen. Se mete solo, busca solo, ora por su familia, clama por su familia, pero busca al Señor solo. Y ahí se puede cumplir la promesa. Cree tú y toda tu casa será salva. Es uno que se meta con fuerza. Uno que se meta con fuerza va a provocar que toda su familia llegue y sea impactada. Sigo preguntando, ¿en qué nivel estamos? Estamos en un nivel de que nos vamos, pero en el momento en que se tocan las fibras, lo que nos afecta, el polvo, cuando hay que limpiar el polvo, cuando hay que lavar los pies. Y yo sé que mis dedos están sucios, perdón, estoy haciendo un ejemplo. Voy a esconder, no, aquí no. Esa es una doble vida. Cuando hay cosas que no nos permiten entrar a un nivel mayor. Por eso yo bendigo a los que son libres. Oh, qué lindo es ser libre, hermano. Qué lindo es ser libre y poder accesar a ese nivel. Qué lindo es poder decir, no, pero yo no tengo nada malo. Aquí está mi pie. Lávelo. Hágalo. No tengo problema.
quiero entrar, me interesa entrar. Y si tengo que perdonar, perdono. Si yo tengo que humillarme, me humillo. Si yo hago lo que sea, no importa lo que me pidan. Porque yo sí quiero entrar a ese nivel. Yo no quiero ser espectador. Yo no quiero ser solamente oidor, ¿verdad? Porque él, si hiciéramos un paralelismo, él vio la gloria, se transformó en oidor, pero después pasó a ser hacedor de la palabra. Entonces miren, por favor, ya estamos llegando a la parte final. Nuestra actitud en la presencia de Dios determinará el nivel de revelación, definitivamente. Si tienen que poner una frase, esa es una. Nuestra actitud en la presencia de Dios determinará el nivel de revelación. Estoy casi terminando. Éxodo capítulo 3 verso 6 dice: añadió: yo soy el Señor, Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Ese fue otro nivel. Y aquí ya estoy llegando a la parte medular de lo que quise trasladarles en esta mañana de parte del Señor. Pregunto: ¿eres espectador? ¿Eres oidor? ¿O eres hacedor? Que ya no solamente estás viendo la gloria de lejos, sino que ya tu deseo es entrar. Y si entrar significa lavarse los pies, si entrar significa restaurar tu vida, sanar tus heridas, con tal de poder entrar, porque para ti la motivación más grande es entrar a esa dimensión. Yo necesito explicarte esto, por favor, por favor, por favor. Aquí hay algo muy importante. Estoy casi terminando. Dios, ¿cómo se presentó a Moisés? Le dice: yo soy el Dios de tu padre. Qué maravilla, qué tremendo eso. Eso usted lo lee, nosotros lo leemos, pero no dimensionamos lo que está diciendo ahí. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Saben por qué? Hay mucho que hablar ahí, pero Moisés no conocía a Dios. Se manifestó a Moisés diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El pueblo de Israel sabía del Dios pero no podían decir: Él es mi Dios. Entonces, todas las enseñanzas que recibió Moisés no estuvieron en vano. ¿Por qué? Porque en algún momento le hablaron del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque esa información que se le entregó en algún momento, Dios la usó para manifestarse. Por eso tengo algo que decirte. Desde pequeños ya Dios venía haciendo algo en nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la primera comunión. En serio, en un colegio católico aquí en Cauquenes. Yo recuerdo que cuando iba a las clases había un librito, y aún en medio de eso yo sentía algo especial. Había algo. Y me encantaba cuando llegaba Semana Santa, porque había una película que me impactaba que se llamaba Jesús de Nazaret. Duraba como 5 días, ¿se acuerdan? Como 4 días. La compré, la busqué hasta que la compré. Ahora entendí por qué lo ponían con tantas palabras. Era como 6 horas, 5 horas creo que dura esa película. Pero ¿sabes algo? Me impactaba siendo niño, me impactaba.
Y un día, cuando entré por primera vez a una iglesia donde se adoraba a Dios, empecé a sentir algo muy profundo, muy profundo, muy profundo. Todavía no lo entendía, porque cuando uno está empezando no entiende muchas cosas. Cuando uno está empezando en la iglesia, uno hay muchas cosas que no entiende. Mira a los hermanos porque lloran, y uno siente ganas de llorar y no sabe porque no puede explicarlo. De repente ve a otros hablando en lengua, hay que estar hablando idiomas, y uno se pone medio extraño y mira para el lado. Todos los principios, cuando uno desconoce, es extraño. Pero ¿qué ocurrió? Dios en algún momento sembró una semilla en el corazón de Moisés, que en el momento de la manifestación de Dios se activó. ¿Cuál es la enseñanza? En medio de un paréntesis, nunca dejes de hablarle a nadie de Dios, porque cuando tú le hablas a alguien de Dios, aunque esa persona en ese momento se burle, aunque esa persona en ese momento no lo entienda, cuando Dios se le manifieste, le va a traer a memoria las palabras que tú le entregaste. ¿Por qué? Porque aún la Escritura dice que su palabra jamás regresa vacía. Cuando tú le entregas una palabra a alguien, cuando tú le dices a tu mamá, a tu papá, Dios te bendiga, probablemente no lo dimensionen inmediatamente. Pero ¿sabes qué? Cuando venga Dios y se revele a él, se recordarán y comprenderán lo que tú sembraste en el corazón de ellos. Termino, porque estamos hablando de recursos en medio del desierto. Hablamos de un Elías que le dieron un pan que le permitió avanzar 40 días y 40 noches. Hablamos de una Agar que se encontró con el pozo al frente. Hablamos del árbol verde que endulzó las aguas amargas. Y hoy hablamos del Señor que se muestra en medio de un milagro, en medio de algo sobrenatural. Eres de los que dice: wow, qué increíble, pero solamente te conformas con eso. Solamente te conformas con oír que los hermanos dicen: oh, Dios está haciendo algo grande en Curanipe, Dios está haciendo algo grande en Chillán, Dios está haciendo algo grande en Ovalle, Dios está haciendo esto, Dios está levantando, Dios está promoviendo esto. ¿Eres de los que ve de lejos o eres de los que ya tomó la decisión de entrar? En ese proceso probablemente te va a tocar quitarte las sandalias, pero me dejas decirte algo para terminar. Vale la pena. Si Dios te está pidiendo algo, seguramente es porque tiene algo que decirte. Dios le pidió a Moisés que se quitara el calzado porque le iba a revelar, lo iba a hacer un libertador. Probablemente hay cosas duras en tu vida y que tú dices: esto jamás lo voy a perdonar, jamás. Pero Dios comienza a inquietarte y te empieza a decir: perdona. Y empieza a inquietarte y te dice: perdona. Y empieza a inquietarte. Nunca olvides que cuando Dios te orille y te quiera pedir algo, es porque después de eso tiene una revelación muy grande que entregarte. Pero no te pueden entregar esa revelación. No nos pueden entregar la estrategia para Ovalle, para Chillán, para Curanipe y la zona costera. No nos pueden entregar un nivel de revelación mayor si no estamos dispuestos a quitarnos el calzado y a decir: heme aquí. ¿Eres de los que ve de lejos o eres de los que entra? Pero cuando ya vas dentro, te van a pedir cosas. Si te lo piden, mi consejo es: obedece. Porque si te lo están pidiendo, es porque te van a revelar algo muy grande. Así que oro para que ya no seas un espectador, sino que seas alguien que esté hasta adentro. ¿Dices amén? Porque qué duro eso.
Qué duro es ver, oh, y el hermano como Dios lo usa. ¿Y tú? Ah, yo no sé. Yo no puedo cantar, no puedo hablar en público. Y vienen muchos pensamientos sin saber que Dios tiene planes extraordinarios para ti. Dios te lo va a revelar, pero tu actitud es determinante para que ocurra ello. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, en esta tarde, y le vamos a pedir al Señor: papito lindo, por favor, danos tu gracia. Danos tu gracia. Por favor, danos tu gracia. Por favor, Señor, te pedimos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos pedir en esta hora, Padre, que tú bendigas el corazón de tu pueblo, que ya no seamos espectadores, sino que seamos aquellos que entramos a un nivel mayor. No te conformes, por favor, no te conformes con solo oír, solo ver. Métete más. No te quedes con lo que otros pueden hacer, porque Dios tiene planes contigo. Yo en este momento quiero orar por todas las personas que anhelan un nivel mayor. En el nombre de Jesús, dile ahí donde estás: Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Anhelo más. En el nombre de Jesús, Padre, te pido en esta tarde, que en este grupo que estamos acá ya no seamos espectadores, sino que nos metamos más allá. ¿Anhelas más? ¿Anhelas más? ¿Anhelas más? ¿Eres del montón? ¿Eres de los que anhela un poco más? ¿De qué grupo eres? Estos mismos niveles que hablamos de Moisés, yo lo puedo ver en los 3 grupos que siguieron a Jesús. La gran multitud solo estaba en la orilla del mar, pero habían 12 atrevidos que se metían en una barca y en las profundidades contemplaban a Jesús en un nivel mayor. Sin embargo, había un nivel mayor, un nivel más alto, y es cuando Pedro se salió de la barca y caminó sobre las aguas. Es un nivel mayor. Aquí hay hombres que Dios y mujeres que Dios quiere llevar a un nivel mayor, pero tienes que limpiar tus pies. Aquí hay algunos que solo están viendo de lejos. A los que están viendo de lejos, en este momento el Señor te dice: acércate más. Acércate. A los que ya están acercándose, Dios te está diciendo: quítate, límpiate, prepara. Quítate el calzado. Quítate eso que te estorba. Quítate eso que impide que pases a un nivel mayor, porque anhelo manifestar una gloria mayor sobre ti. ¿De cuáles eres tú? Quiero decirte esto: los libertadores se forman en la misma presencia de Dios, no los que solamente son espectadores. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Sí, Señor, sí, Señor. A tu presencia encuentro sanidad y perdón. Tu mirada me levanta y solo anhelo estar cerca de ti, junto a ti, más de ti, junto a ti, más de ti. Anhelo más de ti, Señor. Ese es nuestro deseo. Anhelo más de No ti, seas un Señor. espectador. Métete
métete más, métete más. Anhelo más de ti. Y verás su Señor. gloria en un nivel Un mayor. toque de ti. Oh. Anhelo, Señor. Vale la Anhelo pena. más de ti, Señor. Anhelamos más. Anhelo más de ti, Señor. Gracias, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. ¿A qué grupo perteneces? ¿Espectadores? ¿Te estás acercando o ya estás hasta adentro? Yo bendigo tu vida para que seas alguien que se adentre, que pueda entrar a profundidades mayores, para que te vuelvas un libertador. Pero tienes que tomar decisiones, no lo olvides. Hay cosas que impiden a que puedas accesar a niveles mayores. Esta semana el Señor te va a mostrar las cosas que impiden que puedas entrar a un nivel mayor. ¿Qué podrá ser? Tu carácter, mi carácter. Podrá ser nuestra condición humana, nuestra comodidad. ¿Qué podrá ser? No sé. Cada uno de nosotros tiene un calzado que quitarse. Eso te llevará a un nivel mayor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.